El tema de hoy es un tema que yo prefiero que si ustedes pueden anotar algunas de las cosas y las láminas quedan en el canal de YouTube de Nature Slim, donde después se pueden consultar. Pero lo importante aquí es estar claro de que la resistencia a la insulina, el síndrome metabólico, síndrome X, como se llama en Estados Unidos, eh, nos empieza a dar los avisos 8 y 10 años, y hay literatura que plantea hasta 20 años que se produzcan las enfermedades como diabetes mellitus, como enfermedades cardiovasculares, insuficiencias cardíacas, arteriopatías coronarias e incluso la obesidad. Es decir, que en términos de prevención, en términos de evitar una enfermedad, esta resistencia a la insulina se debe diagnosticar, se puede diagnosticar con muchos años de antelación y tiene una característica que es asintomática en los primeros años, es prácticamente imperceptible y por eso nosotros consideramos que era un tema de suma importancia. Muchos pacientes acuden a las consultas con de diferentes estudios y no se mide con toda la ciudad la resistencia a la insulina, que es un estudio de laboratorio que es relativamente económico y que nos puede poner de aviso a nosotros con mucho tiempo de antelación. A partir de esta importancia, vamos a darle algunos elementos básicos de qué estamos hablando. ¿Cuál es el concepto de un síndrome metabólico? El síndrome metabólico es un conjunto de alteraciones metabólicas que confieren un mayor riesgo a la diabetes y a la enfermedad cardiovascular. Estos criterios, estas condiciones que se relacionan, fueron definidas por la Organización Mundial de la Salud desde 1998. A partir de este concepto, cuando en un paciente, cuando en una persona hay 3 o más de los siguientes criterios que vamos a dar. Son 5 criterios fundamentales. Algunos tienen más importancia que otros. El primer criterio del síndrome metabólico es el perímetro abdominal. Cuando un hombre ya tiene más de 102 centímetros o la mujer tiene más de 88 centímetros en la cintura abdominal, es un criterio de síndrome metabólico. Cuando los triglicéridos, cuando hay una hipertrigliceridemia, los triglicéridos están por encima de 150 miligramos por 100 mililitros, es otro criterio de un síndrome metabólico. Cuando el colesterol llamado bueno, el HDL, la lipoproteína de baja densidad, está por debajo de 40 miligramos en el hombre o por debajo de 55 miligramos por 100 mililitros en la mujer, es otro elemento. Cuando ya la presión arterial está en 130,85, 130 o superior, 85, que es la diastólica, la mínima o superior, es otro criterio. Y el último criterio es que la glucosa de plasmática esté por encima de 100 miligramos o que tenga el paciente una diabetes mellitus diagnosticada. De estos 5 criterios, basten 3 criterios para que ya usted tenga un síndrome metabólico. Incluso se ha llamado el cuarteto de la muerte, porque ya nos está no solamente indicando que tenemos este síndrome, sino que tenemos un riesgo cardiovascular, cerebral, de acortamiento de nuestra vida o incluso de muerte súbita. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar bien claros de qué se trata. También si una persona tiene los triglicéridos normales, pero toma un medicamento, o la presión alta y toma un medicamento, o el colesterol bueno y toma medicamento,
o ya toman medicamentos como la metformina porque la glucosa subió un poco, ya estos pacientes, aunque tengan los parámetros normales, por estar medicados, entran en estos criterios. Esta definición es de 2023. Es la última definición que nos da el programa de tratamiento de esta enfermedad en las guías terapéuticas más actualizadas, y por eso nosotros queríamos empezar por definirle a la persona qué cosa es un síndrome metabólico, cuáles son los parámetros. Más del 60% se calcula de la población es portador de este síndrome y no lo conoce, no tiene síntomas, ¿no? En que sí hay características que se las vamos a decir, pero casi nunca se le da mucha importancia. Hay un proverbio chino que dice que el cuerpo primero susurra, después habla y más tarde chilla. Y entonces, a veces cuando ya nos llegan los pacientes, ya están con manifestaciones y enfermedades que tenemos que tratar y que tenemos que lamentar. En la primera parte estamos en estas cuestiones, después vamos a hablar de soluciones, aún teniendo el síndrome metabólico. El perímetro abdominal, la grasa abdominal, a veces es difícil de definir. No es lo mismo la grasa subcutánea, que está debajo de la piel, que la grasa que está sobre las vísceras, la grasa visceral. Habría que hacer una tomografía axial computarizada para definir si la grasa que estamos definiendo es visceral, que es la que es muy dañina porque va al hígado, o es una grasa subcutánea. De todas maneras, es grasa, pero esto es un elemento que tenemos que plantearlo, porque entonces la persona delgada dice, pues yo no tengo síndrome metabólico nunca. Y en Asia, en muchos países, en Japón y en otros países que no son asiáticos, se puede encontrar una persona que tiene un síndrome metabólico aún teniendo su perímetro abdominal normal. Claro, el perímetro abdominal es muy importante. Incluso casi se puede saber por el perímetro abdominal si va a ser portador de un síndrome metabólico. Pero esto tenemos que verlo. Incluso antes se decía que este síndrome solamente era para las personas adultas. El 30% de los niños, estos son datos oficiales, que tienen obesidad, que tienen sobrepeso, tienen síndrome metabólico. Y en Estados Unidos, de todas las personas que son obesas y tienen sobrepeso, el 34.7 tiene una prevalencia de síndrome metabólico. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué cosa me pone en riesgo de tener este síndrome, esta resistencia a la insulina? Porque este síndrome se llama síndrome de resistencia a la insulina, se llama síndrome X, tiene 3 nombres, pero es el mismo concepto. Bueno, en primer lugar, la adiposidad central, la obesidad. Esto es un factor clave y digamos que tiene un peso muy grande que después le vamos a explicar por qué. El estilo de vida sedentario. Una persona, estos son también datos recientes, que está frente a una computadora, que está viendo la televisión más de 4 horas, se le duplica el riesgo del síndrome metabólico. La genética, que es una de las cuestiones que siempre tratan de explicar, no hay ningún gen del síndrome metabólico. Podrá haber alguna predisposición de las enfermedades que concomitan con este síndrome, pero no hay ningún gen aislado hasta el día de hoy de que justifique el síndrome metabólico. Y esto es muy importante porque a veces las personas creen que si tiene un familiar que tiene diabetes o que tiene hipertensión o que tiene un colesterol, ya lo hereda. Y usted puede tener una predisposición genética, pero es el estilo de vida, es lo que se llama la epigenética, los factores, los que hacen que con su conducta
usted prenda, usted es el que tiene el mando de esos factores genéticos. Incluso hay estudios que confirman todo esto. Pero en este caso no podemos decir, como en el Alzheimer, que hay un gen, aunque el 80% del Alzheimer depende también de la conducta, del estilo de vida, de la alimentación, de la ejercitación, para que tenga o no tenga esta enfermedad. El 80 no, el 85%. Pero aquí no, ni tan siquiera podemos hablar de que hay un gen que justificaría el síndrome metabólico. Si la persona envejece, tiene más posibilidades. Ya después que de los 60 años, pues tiene más posibilidades. En la mujer siempre es un poco más prevaleciente que en el hombre. Siempre la mujer, que es el centro del universo, pero cuando ella pasa la menopausia, su corazón tiene más posibilidad de tener arteriopatías coronarias que el hombre por ese eje hormonal que se descalabra ahí cuando viene la menopausia y produce un poco más de incidencia en la mujer. Las personas que tienen una glucosa alta en ayuno, las enfermedades que tengan diabetes, un factor predisponente, las personas que ya tienen una enfermedad cardiovascular, incluso cuando hay una enfermedad cardiovascular como una insuficiencia cardíaca y tiene este síndrome metabólico, tiene 2 veces más posibilidades de muerte que una persona que no lo tenga y 3 veces más de infarto o de accidentes vasculares encefálicos, una hemorragia subaracnoidea. Las personas que tienen la grasa con distintos tipos de acumulación, eso se llama lipodistrofia, una acumulación anormal de las grasas en el cuerpo, pues también tienen grandes posibilidades. Entonces, cuando hablamos de causa de este síndrome metabólico, la etiología, la causa, que todo unificadora, que todos aceptamos hoy, es precisamente esa resistencia a la insulina. Recuerden que la hiperinsulinemia, es decir, el incremento de la insulina en sangre, empieza como 8 o 10 años antes que vengan las enfermedades. La persona come y 2 horas después sube la insulina, aunque la glucosa esté normal por la mañana. Eso se llama hiperinsulinemia postprandial. Después va pasando el tiempo y hay un aumento de la insulina en ayunas. Todavía la glucosa está normal y ya después, francamente, viene la hiperglicemia y se desencadena la diabetes. Y nosotros tenemos una lámina de la guía europea de cardiología de Europa, donde se le explica, para que ustedes tengan esa referencia, no vamos a entrar en esos detalles histopatológicos y bioquímicos, pero que tengan esa referencia de cómo va evolucionando microscópicamente, celularmente, cómo este daño no es de la noche del día a la mañana. Entonces, claro, cuando existe una superabundancia de ácidos grasos, esto es un factor tempranísimo que contribuye a la resistencia a la insulina. Si ya la persona que tenga obesidad, por eso hablábamos de la obesidad central, porque no es lo mismo la grasa que está en el abdomen que la grasa que está en otras partes del cuerpo, porque esta va directa al hígado. Esta es muy aterogénica. Este ataca el páncreas. Yo he tratado en terapia intensiva como médico a lo largo de mi carrera muchas pancreatitis por estos asuntos de la hipertrigliceridemia. Y no esta grasa es muy aterogénica y también da hígado graso no alcohólico, da esteatosis hepática. Y cuando hay una esteatosis hepática se afecta la tiroides, porque la tiroides tiene que desyodarse, la T4 tiene que ir al hígado para que se transforme en T3. Entonces, fíjense, y la tiroides controla el metabolismo. Hay una relación directa, pero eso es un síndrome metabólico, porque se va alterando el metabolismo de nuestros cuerpos. Pero es importante que los ácidos grasos circulantes es el elemento primario para también entender la causa. Y recientemente, hace unos 2 años,
ya está en el Harrison 2023, el papel de la microbiota intestinal que contribuye al desarrollo de la diabetes, de la obesidad, incluso al síndrome metabólico. Ya hay tratamientos novedosos para tratar estas enfermedades con trasplantes de heces fecales, que lo hemos hablado en otras oportunidades. Incluso ya hay investigaciones donde se pueden comprar las píldoras en Estados Unidos para restablecer la diabetes. Y hay trasplantes de heces fecales de una persona sana a una persona con esta enfermedad y se está tratando en Francia para controlar la diabetes mellitus. Por lo tanto, cuando la microbiota, cuando la flora intestinal está alterada, cuando no tenemos los probióticos, cuando las células putrificantes predominan, cuando tenemos una debilidad en esa cantidad de bacterias buenas que tienen que predominar sobre estas bacterias llamadas malas, pues se va a dañar nuestro cuerpo y también se daña nuestro sistema inmune. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del síndrome metabólico? Bueno, pues casi nunca da síntomas, casi nunca da síntomas. Usted le hace un examen físico y le puede encontrar el perímetro abdominal, que tiene la tensión arterial un poco elevada, que tiene un poco de lipodistrofia, que tiene tiene como una acumulación de grasa que no está, que está o disminuida o aumentada. Hay una cosa que se llama acantosis nigricans, que es como en la piel, se pone oscura, se pone aterciopelada, sobre todo en la axila, en el cuello, en la ingle. Claro, cuando ya hay acumulación de grasa incorrectas en el cuerpo y hay estas manifestaciones, la acantosis nigricans, ya quiere decir que la resistencia a la insulina lleva mucho tiempo y que todavía son indicadores de una resistencia grave porque hay una anomalía en la distribución de ese tejido adiposo. El estilo de vida, repito, la obesidad es la fuerza impulsora máxima. Entonces ya desde ahora, aunque vamos a hablar de soluciones, si yo sé que este es el elemento principal de este síndrome metabólico, ustedes verán cuántos problemas está ocasionando y cuántas vidas y cuántas muertes y cuántos problemas. Por lo tanto, la mayor estrategia es disminuir la grasa. No es lo mismo grasa que peso. El peso no indica exactamente, nosotros nos gusta siempre medir la grasa a través de la ropa, a través midiendo los centímetros. Entonces usted mide el perímetro abdominal con el de la cadera y ya cuando está por encima de uno, ya las posibilidades de tener problemas cardiocerebrales aumentan y de acortarse la vida. Son cosas sencillas, son cosas sencillas. Aquí hay un dicho que dice que la barriga lo dice todo, la panza como. Allá en Cuba panza significa otra cosa, ¿verdad? Se le llama a los puercos, pero bueno, aquí ya como tengo 12 años aquí, ya empecé a utilizar las palabras mexicanas, pero sí cuando hay un aumento de volumen abdominal, pues usted le hace el ultrasonido, le va midiendo, pero ya prácticamente sabemos que este es un problema que potencialmente es grave. Pero, ¿qué hace la insulina? ¿Cuál es la función? ¿Por qué? ¿De dónde surge esto de resistencia a la insulina? La insulina es una hormona fundamental, se segrega en las células betas del páncreas. El doctor Langerhans, que fue quien la descubrió, se llaman células de Langerhans, y esa insulina es proporcional al nivel de glucosa. Es decir, siempre que aumente la glucosa en nuestro cuerpo, pues va a aumentar la insulina. Si usted come alimentos con exceso de azúcar, de almidones, de carbohidratos refinados, la insulina va a subir más. Si come vegetales, brócoli, queso, carnes, huevos, la insulina va a aumentar poco. Pero ella siempre tiene una relación directa
con el alimento. Incluso aunque usted coma bien, si está estresado, si no duerme bien, si su cuerpo está bajo unas condiciones de emergencia, de huir, de pelear, de responder, pues el hígado manda azúcar. Es decir, que usted puede aumentar el azúcar por la alimentación, pero el hígado es fundamental a la hora de ver todo esto. Él tiene una pastilla de azúcar dentro del hígado, se llama glucógeno, que está ahí almacenada. Y cuando la persona hace ejercicio, cuando la persona está durmiendo, siempre la glucosa debe de estar en parámetros normales. La insulina no funciona en el cerebro, la insulina funciona en otros tejidos, pero no en el cerebro. Y el cerebro necesita que siempre haya glucosa. Fíjense que un paciente que le da una hipoglicemia, si usted no lo trata, puede morir en horas. Todavía cuando hay una cetoacidosis diabética, cuando hay un coma, e incluso por hiperglicemia hiperesmolar, hay tiempo para tratar un paciente. Por lo tanto, la glucosa siempre debe estar en parámetros normales. Las personas que no tienen una reserva de azúcar, que no tienen glucógeno, que ese glucógeno en un proceso se llama glucogenólisis, no se transforma en azúcar, pues tienen tendencias a la hipoglicemia y es un problema importante que tenemos que nosotros ver en todo esto. Por lo tanto, la primera función de la insulina, cuando llega la glucosa, es captar la glucosa, es introducirla dentro de la célula. Es como si usted tuviera una puertecita y hay que abrirla en esa célula. La célula es la unidad viviente más pequeña que existen. Hay más de 20 billones de células. Y si esa célula, esa insulina no abre, pues la glucosa no va a entrar adentro en la mitocondria para que junto con el oxígeno crear el adenosín trifosfato, que es el ATP. Por lo tanto, cuando esa célula tiene mucha glucosa fuera, cuando se segrega por el páncreas mucha insulina, pues esas terminales, esos receptores se cierran y no entra la glucosa. Y eso es lo que es la resistencia a la glucosa, la resistencia a la insulina, perdón, que lo definió muy claramente el doctor Guy-Schenker. La resistencia a la insulina es la incapacidad de que la glucosa entre dentro de la célula, hacer su trabajo normal. Y cuando la glucosa no entra en la célula, va para el hígado. Y ya cuando la insulina no puede, está en exceso, va al hígado. Y ya cuando usted une glucosa con insulina en el hígado, pues entonces empieza a fabricar muchos triglicéridos. Empieza usted a acumular la grasa y se producen la obesidad central y estos asuntos. Estos son cosas fisiopatológicas, pero es importante. Es decir, la insulina capta la glucosa en los tejidos, sobre todo el músculo esquelético, e impide que se forme mucha glucosa dentro del hígado. Y eso impide que se forme mucha glucosa a partir de proteínas y de ácidos grasos. Fíjense cuántas funciones tiene ella. Ella inhibe que las células de la grasa, se llaman adipocitos, se rompan, que se llama lipólisis. Es decir, la insulina tiene una función antilipolítica, evita que esos ácidos grasos salgan del tejido e invadan todo nuestro cuerpo. Y cuando se hace resistente a la insulina, pues entonces es mucha grasa que va a ácidos grasos que se unen a la albúmina y y nos va creando problemas. Y cuando ya esos ácidos grasos llegan al hígado, además de acumular los triglicéridos, baja el colesterol bueno, sube el colesterol llamado malo, sube las fracciones más pequeñas, más heterogénicas del colesterol y tiene muchos efectos en nuestro cuerpo, que sería un tema ya universitario, académico, pero quiero que entiendan que cuando estamos hablando de estas cosas hay que buscar la fisiopatología de por qué mientras hay un exceso de insulina hay mayor acumulación de grasa.
La insulina es una hormona constructora, anabólica. La insulina es una hormona que nos almacena la grasa. Ahora viene una pregunta. ¿Cómo saber si mi cuerpo es resistente a la insulina? ¿Qué síntomas da el cuerpo? Bueno, pues las personas se sienten cansadas la mayor parte del día, con dolores de cabeza, mucho sueño después de una comida con mucho carbohidrato, y da algunos síntomas, nos indica, aunque sean pequeños, de que la insulina está alta. Además del abdomen que ya hemos hablado, hay un hambre extrema, incluso un hambre después de comer. Son las personas incluso que por la noche están buscando algo en el refrigerador, algo para comer, porque da mucho exceso. Hay un hormigueo en las manos, en los pies, hay cansancio, infecciones recurrentes, dificultades para concentrarse, presión alta, niveles altos de colesterol. Y esto son cosas que no se presentan, porque acuérdense que no hay dos enfermos iguales, como no hay dos personas iguales, como no hay dos genéticas iguales, pero nosotros defendemos la individualidad. Estamos hablando de síntomas que pueden o no. Acuérdense que la característica es que nos da síntomas, pero a veces ya empiezan a avisar, empiezan a ese murmullo de que hay estas características. Por lo tanto, yo puedo tener una resistencia a la insulina durante años y no saberlo. Hay algunos síntomas que son perceptibles. Por ejemplo, una persona que tenga apnea obstructiva del sueño, dificultad. Una persona que tenga un ovario poliquístico, que tenga estos trastornos de la grasa, ya son manifestaciones de síndrome metabólico. Incluso a veces uno puede saber con un paciente si tiene mucha insulina porque tiene ansiedad, tiene confusión, a veces la visión está un poco borrosa, tiene mayor frecuencia cardíaca, tiene palpitaciones, tiene mucha hambre, suda mucho. Son detalles que usted tiene que evaluarlo en una consulta para que ya nos está avisando. Y es muy importante que mientras más rápido lo detectemos, mientras más rápido actuemos, más posibilidades de éxito total tenemos para evitar estas tres enfermedades: enfermedad del corazón, diabetes y la obesidad. Por lo tanto, si yo empiezo a razonar en una medicina realmente preventiva y yo sé que esta hormona en exceso es la que me va a producir infarto, insuficiencia cardíaca, diabetes, mellito, etc. Por lo tanto, sería ilógico que no le demos toda la atención a medir y conocer las características de la hormona insulina. Incluso la insulina retiene sodio en el riñón, pero la insulina, cuando está normal, abre los vasos sanguíneos. Fíjense, es vasodilatadora. Pero cuando la insulina está alta, sigue reteniendo sal, pero cierra los vasos sanguíneos, afecta el óxido nítrico. Ahí hay una vasoconstricción. De ahí la causa exacta de por qué la resistencia a la insulina, esta incapacidad de hacer su trabajo, de que la glucosa llegue dentro de la célula, se manifiesta en la hipertensión arterial, que es uno de los elementos fundamentales en las enfermedades cardiovasculares. Entonces, los efectos patológicos que da todo esto, en primer lugar, aumenta el azúcar, hay obesidad, aumenta los triglicéridos, baja la lipoproteína de alta densidad, esa llamada buena, el HDL, que es como una pelota de billar. Los colesteroles, ya esto lo hemos explicado varias veces, lo vamos a explicar un poquito más adelante. Tienen una función de ir donde está inflamado, donde hay un problema. No es como nos han dicho, que es el que tapa la arteria y el que nos da la aterosclerosis. Y por lo tanto, decir uno bueno y malo es cuestionado hoy científicamente y bioquímicamente, porque el colesterol siempre es bueno.
siempre va a resolver un problema. Sí, claro, nos crea problemas porque es un indicador de que hay un estrés oxidativo, de que hay una inflamación. Pero este colesterol llamado bueno, que va al hígado, que no va a la periferia, como el otro, que es el colesterol llamado malo, que es como un chicle que se pega, cuando ya hay una inflamación, pues también empieza a dar la hipertensión. Hay una inflamación sistémica. No hay cosa más preocupante que tener un paciente que tiene una inflamación pequeña en el cuerpo y no lo sabe. Nosotros por eso la proteína C reactiva ultrasensible es un indicador. También está el Western Green, hay distintas citocinas que se pueden medir, pero la proteína C reactiva ultrasensible es un indicador muy exacto de si hay una inflamación en el cuerpo. Y esa inflamación es pequeña, es asintomática. Incluso se crean trombos, se va coagulando la sangre, hay una alteración en la fibrinolisis del cuerpo. Fíjense todas las cuestiones que da. La capa que recubre los vasos sanguíneos y el corazón se llama endotelio. Cuando yo estudié medicina, ya hace muchos años, el endotelio hoy se sabe que el endotelio es un órgano. El endotelio mide en 1000 metros y el endotelio pesa como 4,5 kilos. El endotelio es un órgano muy importante y cuando viene el síndrome metabólico, cuando viene la resistencia a la insulina, se afecta esa capa fina del endotelio y eso pues trae muchos problemas en el cuerpo e incluso nos acelera la aterosclerosis y nos produce muchos daños también en nuestro cuerpo. La disminución de ese colesterol bueno, el aumento de esas fracciones muy aterogénicas, eso contribuye al riesgo aterogénico del cuerpo. Hay más sustancias proinflamatorias. Incluso hay una hormona que nada más que la segrega las células adiposas, que se llama adenopeptina, que es una hormona que es sumamente antiinflamatoria. Y cuando hay resistencia a la insulina, no hay adenopeptina. Hay problemas y el cuerpo se va inflamando. También hay otros hallazgos que no se pueden soslayar. El ácido úrico aumenta. No para mandarle rápidamente a lopurinol y silaprin. No, no. Nosotros no consideramos que los medicamentos es la primera línea de combate para resolver estos problemas. Porque ya a esta altura de mi exposición, ya entre la metformina, el alopurinol, las estatinas, los inhibidores de la angiotensina 2, el losartán, los amlodipinos, ya estuviéramos llenos de medicamentos para resolver un síndrome metabólico. Eso de que te mando metformina para prever una diabetes, no estamos de acuerdo. No está científicamente demostrado. Son criterios que respetamos, porque cualquier cosa que digamos aquí es con el ánimo humilde de exponer un punto de vista, que usted le hace caso a su médico tratante. No queremos cambiar, y más con la calidad y la brillantez que tienen los médicos mexicanos. Pero estamos hablando de hechos que vemos diario y que lamentablemente queremos. Dice, un paciente me dijo, mire doctor, esto me lo dijeron para quitarme el síndrome metabólico, ya no para preverlo. Ya estamos hablando de algo que ustedes ven, la complejidad que tiene, cómo confluyen varias situaciones y le está mandando una panacea, una medicina para resolver estas cosas. Cuando usted mide la resistencia a la insulina, hay quien puede decir, bueno, sí, se mide la resistencia a la insulina, vale como $5 o $6 en Estados Unidos, es relativamente económico. Aquí nosotros tenemos entre 5 y 25 unidades por mililitro. Pero ya cuando un paciente está por encima de 8, incluso cuando ya está por encima de 10, es muy difícil que baje de peso. Son esas personas que luchan y luchan. ¿Y por qué no bajo de peso? Que tiene una resistencia a la insulina. Y cuando la insulina está resistente, cuando me está acumulando grasa, no hay manera que la persona pueda bajar esa grasa. Lo normal, que se dicen los límites normales, entre 5 y 25.
Yo a mis pacientes le mando el OMAIR, HOMA, OMAIR, y le mido glucosa con insulina y la resistencia a la insulina. Y ahí está clarísimo la cantidad de personas que tiene. Y es reversible. Se puede, a partir de lo que vamos a explicar, se puede solucionar estos asuntos de otra manera. Usted le hace un ultrasonido abdominal y ya ve el hígado graso, ya ve esa esteatosis hepática. A veces grado 1, grado 2, grado 3, algunos ya con serias complicaciones. Ya hay más hepatopatía por estos asuntos que por el alcohol. Y eso desencadena tumores, neoplasias, cánceres, cirrosis hepática, etcétera, etcétera. Más todos los trastornos que le dije del tiroides. El hígado graso, una persona tiene hígado graso, es muy difícil controlarle la diabetes, la tiroides. Se hizo un estudio de todos estos hígados grasos, de toda esta obesidad en Reino Unido, en Gran Bretaña. Un estudio que está publicado durante mucho tiempo, muchos años, de más de 5 millones de adultos. Y cuando una persona ya aumenta más de 5 kilogramos de peso, ya tiene una predisposición no solamente al síndrome metabólico, sino al cáncer. La obesidad predispone 13 tipos de cáncer y esto también tenemos que decir. O una persona que empieza a tomar cortisona. No, yo estoy tomándome, doctor, 5 miligramos nada más de cortisona. 5 miligramos o más de cortisona durante mucho tiempo me da una diabetes por cortisona. Se llama diabetes mellito por glucocorticoides. Y eso está demostrado y me aumenta la resistencia a la insulina. Es decir, los tratamientos crónicos incluso nos pueden dar diabetes por un fármaco. Incluso hay miocardiopatías diabéticas que son trastornos en el miocardio, trastornos en el corazón por el aumento de la resistencia a la insulina. Y hay una asociación entre insuficiencias cardíacas, en esa incapacidad que tiene el corazón para expeler esos 5 litros por minuto y nos da tantos problemas y todo esto que estamos hablando. Entonces, tenemos que tener bien claro hacia dónde vamos y por qué la glucosa alta es un elemento importante, aunque usted no sea diabético. Más del 50% de las personas tienen prediabetes y no lo saben. Incluso ya tienen manifestaciones de diabéticos y no lo saben. Y ese es el momento de actuar. Incluso ya cuando la glucosa coquetea con 98, 99, ya usted es un prediabético. Es el momento de actuar, de corregir las causas, porque cuando la glucosa está alta, le quita el 30% de la defensa del cuerpo. Es decir, tengo la glucosa alta, postprandial, después que me comí cosas muy ricas, no lo tengo en los niveles normales, y le voy quitando la defensa a mi cuerpo. El sistema de defensa del cuerpo, que es fundamental, ese sí es un verdadero doctor, porque está a las 24 horas, ataca virus, bacterias, parásitos y células tumorales, mutaciones cancerígenas, todos los días. Incluso ya se llegó a la conclusión que el sistema de defensa está más dedicado a nosotros mismos que a lo que viene extraño. Es decir, la primera amenaza que tiene el sistema inmunológico es nosotros mismos, porque él está, se supone no está definido, viene una bacteria, viene el COVID, viene un virus. Yo tengo que atacar lo extraño, pero ya se está dedicando más a toda la contaminación por el aire, por el agua, por los alimentos, por nuestro estrés que vamos creando para resolver los problemas. Y esto es fundamental, porque cuando el sistema inmune que está diseñado para algo se dedica a estas cosas, se empieza a equivocar. Y entonces ataca la tiroides y el Hashimoto, y da Sjögren, y da artritis reumatoidea, y da dermatomiositis, y da esclerosis múltiple. Hay 76 enfermedades autoinmunes que nuestro sistema inmune nos está atacando a nosotros mismos.
y la glucosa alta le quita esa defensa. Hablando de defensa, hay una molécula que es muy importante, se llama defensin, beta-defensin, que cada vez que la glucosa está alta, ella que está para defendernos, baja. Cuando la glucosa está alta, nos impide que los glóbulos blancos, que los linfocitos T, que los macrófagos, los destruye, le pierde su capacidad para realmente resolver. Acuérdense que ya en el cáncer no es solamente quimio, radio y cortar, ya hoy el sistema inmune se puede hacer cargo del cáncer y dieron un premio Nobel, ya no es para ver si es posible. Es decir, el sistema inmune se puede usar para resolver cáncer, por eso le dieron un premio Nobel al doctor Allinson y a Honjo Tezuka, el japonés, en el 2018, y resolvieron cáncer como el de Jimmy Carter, que tenía metástasis grado 4. Por lo tanto, todo lo que me afecte a mí, mi sistema de defensa, mi llamado segundo cerebro, donde hay más de 200 millones de neuronas que conviven ahí y que nosotros tenemos que cuidar mucho. Es igual cuando usted come la margarina, las grasas trans, los alimentos fritos que nos crean tantos radicales libres. La energía no es calórica. La energía no es calórica. Y eso es muy importante. No es controlar calorías. Es imprescindible conocer estas cuestiones para saber de qué estamos hablando. Pues cuando se habla de una dieta como la de 3x1, déjeme aclararle que no hay dieta. Es una forma de expresar. Pues como nadie es igual a nadie, las dietas no funcionan por eso. Usted tiene que personalizar. Usted tiene que individualizar. Usted tiene que lograr que el paciente coma de todo, pero no todo cuanto quiere y que no pase hambre. Porque funcionan por un mes, a veces por un año, pero es imposible. Cuando usted tiene un criterio como el de Frank Suárez, que buscó qué impacto tiene el alimento en la insulina, hablando de insulina, y se dio cuenta que lo que él llama alimentos A, que son alimentos amigos que adelgazan, cuando está hablando de queso, de carne, de huevo, de almendra, de hojas verdes, cuando estos alimentos suben muy poco la insulina, no es lo mismo 100 calorías de brócoli que 100 calorías de chocolate. Entonces, el secreto está en que usted tiene que buscar esos alimentos que no le suban la insulina. A mí me indicaron, doctor, comer 6 veces al día. Yo, bueno, pero para eso están las vacas, ¿no? Porque si usted come tantas veces, cada vez que come va a subir la insulina. Entonces, no es una estrategia, parece muy correcta. Si yo hago ayunos, que lo voy a decir al final, entonces sí puedo resolver la resistencia a la insulina. No hay nada que resuelva más la resistencia a la insulina que los ayunos intermitentes, que después lo vamos a explicar en la solución. Entonces usted tiene que, cuando explique a la población, a los pacientes, pues tiene que estar sobre base científica correcta, y entonces ya no estamos hablando de una dieta, estamos hablando de principios para que usted tenga una alimentación social adecuada y realmente tenga con estos conocimientos bioquímicos. Por eso digo que no es un problema de calorías, es un problema de, de saber lo que hacemos. La diabetes nunca se va a controlar si no se controla el consumo de carbohidratos. Hay un doctor que se llama Richard Bernstein, que tiene un libro en inglés que se llama Diabetes Solution. Ese doctor, mucho tiempo antes, no está hablando de hace poco, ya dijo que si no se controla los carbohidratos, usted no va a controlar la diabetes. Incluso él era diabético insulino dependiente. Este doctor, Apollinaire Bouchard, que es el padre de toda la diabetología del mundo, también lo planteaba. Entonces, estos conceptos que se están explicando, que se materializan en Natural Slim, pues ya tienen ese sustento. Incluso el doctor Parker, el doctor Lester Parker es un biólogo celular de California, de la Universidad de California. Él decía, cada vez que la glucosa
sube por encima de 130 miligramos, nos crea radicales libres. Radicales libres son átomos, son moléculas que están con un electrón impar y que quiere buscar una otra molécula para que él tenga esa pareja. Es hasta romántico este problema del estrés oxidativo, porque quiere estar en pareja. Cada vez que usted suba la glucosa por encima de 130, crea esos radicales libres. Se oxida y esa oxidación es la base unificadora aceptada de por qué viene el cáncer, de por qué viene el envejecimiento. Usted no envejece, usted se va oxidando. Y cuando hablamos de antioxidantes, cuando hablamos de donadores de electrones, es para precisamente resolver estas cuestiones. Este doctor Lester Parker, este biólogo que también tiene su publicación, por eso lo cito, planteó esto. El doctor Alan Shea es un profesor de la Universidad de Washington, planteó, cada vez que suben los radicales libres porque subió la glucosa, se une al llamado colesterol malo y me crea enfermedad cardiovascular. Y ahí, con estos dos datos, tiene usted por qué se daña el corazón y por qué se produce. El riesgo cardiovascular siempre aparece precozmente, muy precozmente ante la diabetes 2. Cuando el azúcar sube, que no se ve en el análisis de por la mañana, pero cuando la glucosa, cuando hay hiperglicemia postprandial, cuando hay esos picos de glucosa, cuando aumenta por 130 miligramos, ya los vasos arteriales grandes, la aorta, la ilíaca, todos los vasos grandes se empiezan a afectar y no hay diabetes. Cuando ya llega la diabetes, va a los vasos chirriquiticos, que se llama microangiopatía. Por lo tanto, los daños vasculares de un diabético, de una persona, no empiezan en el momento que se le diagnostica, sino con muchos años de antelación por estas cuestiones que estamos hablando. Y ya cuando ya tiene la diabetes, va a los vasos pequeños del ojo y da retinopatía. Y va a los vasos pequeños del riñón y da nefropatía. Y va a los vasos pequeños de los pies y nos produce distintos problemas del pie diabético y de lo que nosotros estamos hablando. También es importante saber que cuando la glucosa sube, se une a la proteína y hace que la célula no haga su trabajo. Eso se llama glicación. Eso, ¿quién lo demostró? El doctor Richard Buchala, es de la Universidad de Massachusetts, descubrieron todas estas cosas. Y cito todos estos médicos, todos estos investigadores, porque me parece esencial que cuando estemos hablando de esto, todo esto se puede verificar fácilmente, porque todo esto queda grabado para que ustedes lo puedan incluso después estudiar y lo puedan ver. Ver que cuando estamos hablando de estas cuestiones, pues tienen una gran importancia en cómo nosotros tenemos que tratar. Ceci, vamos a poner la primera lámina. Las láminas las vamos a pasar un poquitico rapidito. Claro, doctor, sí, ya las. Para que ustedes después las pueden ver con más calma. Aquí son los dos grandes objetivos. La próxima. La importancia que tiene esto. Y la segunda. No. Vamos a ir a la primera. Por favor, la otra. La importancia de la detención precoz. La segunda, por favor. Aplicar acciones no farmacológicas que se las vamos a explicar. Y las soluciones incluso cuando ya se tiene esto. Y aquí ustedes ven la próxima. Ustedes ven aquí esta casita que ustedes ven aquí es como si fuera la célula, ¿ves? Y aquí tienen una llave que es la insulina. Y esta figura es un hidrato de carbono, es un azúcar. Para que él entre aquí adentro, para que él llegue aquí a esta célula, la insulina es la que le abre la puertecita para que él entre.
Y cuando esta célula ve que hay mucha glucosa y mucha insulina, se cierran esos receptores. Y esa falta de, esa incapacidad de que la glucosa entre dentro de la célula para crear la energía del cuerpo, ahí lo tienen clarísimo, qué es lo que es la resistencia a la insulina, para que no se lo olvide. Entonces empieza 8 o 10 años antes que se diagnostique diabetes. ¿Cuántos diabéticos hemos podido hasta evitar si tenemos claro estos conceptos? La próxima. Esto es para que lo lean, pero lo importante aquí, que la Sociedad Europea de Cardiología y la Asociación Europea de Diabetes demostró todo esto, cómo empieza precozmente, cómo se hace la placa aterogénica y cómo finalmente se produce la inflamación. Estos 8 pasos no son en 8 días, no, lleva años y está bien claro en esas guías europeas. Estas guías son del 2019. Fíjense que le traigo siempre cosas actualizadas, que va demostrando cómo son estos daños microscópicos dentro de nuestro cuerpo. La próxima. Aquí son la hipótesis de la resistencia a la insulina. La próxima. Aquí también están todos los elementos que le he explicado con mis palabras, escritos para que la puedan profundizar. Si hay alguna palabrita médica, pues me da pena, pero es la única manera de que ustedes vean en que esto está sustentado en ciencia. La próxima. Aquí está la hipótesis que le hablé de la tensión oxidativa. La próxima. Y aquí ustedes ven la relación que existe. En rojito dice resistencia a la insulina, y la relación que tiene con la obesidad, con las enfermedades de la hipertensión, con las cardiopatías hipertensivas. Hay una relación importantísima que empieza mucho antes de que lleguen estas enfermedades. La próxima. Aquí ves, dislipidemia, dislipidemia, diabetes, cardiopatía hipertensiva, obesidad, resistencia a la insulina. Fíjense que hay una asociación, y eso es lo que estamos hablando. Son asociaciones de situaciones que cuando se unifican, pues nos va creando muchos problemas. La próxima. La próxima. La próxima. Estas cuestiones ya, bien. Aquí es importante, ya nos metemos en esta segunda parte de la prevención, de la solución de las enfermedades cardiometabólicas. Un concepto importante de las enfermedades cardiometabólicas es que son responsables del 32% de todas las muertes que hay en el mundo. Por lo tanto, hay un dato que es muy importante, porque las enfermedades del corazón y las enfermedades ateroscleróticas, de las enfermedades cardiovasculares, siguen siendo la primera causa de muerte. El colesterol lo hemos culpado como causante de estas enfermedades cardiovasculares. Esto es por culpa del colesterol. Estamos culpando al sujeto equivocado. Y esto es importante que lo conozcamos, que lo divulgamos, porque nos va la salud mental de la tercera edad. Claro, las estatinas son uno de los medicamentos que más se venden. Y las estatinas, llámese simvastatina, pravastatina, rosuvastatina, Lipitor, Crestor, con cualquier nombre, no son, desde nuestro punto de vista, la forma en que debemos de resolver estas cosas. Cuando las células endoteliales, esas que le hablé, se inflaman, cuando los vasos sanguíneos se inflaman, entonces el colesterol es parte de la solución
de que hay una inflamación, que hay mucha oxidación, hay mucha inflamación. Es un marcador de inflamación. Mucho colesterol es que el endotelio está dañado, que la capa fina de los vasos sanguíneos del corazón están dañados. No es grasa tapando arterias. Los medicamentos, como las estatinas, bloquean al que le da la solución a esto, que es la coenzima CoQ10, que es uno de los factores más importantes para la salud cardíaca. Las estatinas bloquean la coenzima CoQ10. Y es por eso que la coenzima CoQ10 está en el arenque, en los huevos, en la trucha, en la sardina, en los brócolis, en los huevos, en las fresas, en las semillas de sésamo. Porque cuando hablamos de suplementos, siempre tenemos que tener en cuenta que los suplementos se dan a una persona concreta en un tiempo determinado, en una dosis correcta. Los chinos dicen ni mucho ni poco, ni siempre ni nunca, depende. Dicen los chinos. Yo estoy estudiando la medicina automolecular y china y aprendo muchísimo todos los días. Entonces, si la que más salud cardiovascular me da la CoQ10 y las estatinas bloquean esta coenzima, ya ahí podemos saber que cada vez que estamos dando estatinas, estamos creando enfermedades en la mitocondria, en ese horno, en ese organelo que está en la célula que crea el ATP del cuerpo. Y sin coenzima CoQ10 no se puede vivir. Incluso la coenzima CoQ10 la tenemos nosotros, pero cuando va envejeciendo, se calcula que una persona que llega a los 80 años ya tiene 80% menos y su falta da insuficiencia cardíaca. Entonces, el colesterol es un protector. Está demostrado por múltiples estudios científicos, investigaciones que están publicadas. La aterosclerosis es un proceso inflamatorio, no es un proceso porque el colesterol es el causante. El colesterol está en la membrana de todas las células. Si no tuviéramos colesterol, pues no pudiéramos retener el agua, los líquidos, lo que está dentro de una célula. Y claro que le da fluidez para que entren y salgan, entren los ingredientes de esa membrana y salga la basura de cada célula. Pero es que el colesterol es precursor de las hormonas sexuales, de los estrógenos, de la progesterona, del cortisol, de las sales biliares, de las aldosteronas. Las estatinas bloquean al responsable de generar la energía de nuestro cuerpo, que es la coenzima CoQ10. Y eso tiene nombre: Parkinson, Alzheimer, diabetes, fibromialgia. Sí, cuando usted daña la mitocondria, está creando estos asuntos. Ya como es un poquito tarde, voy a ir más rapidito, porque aquí hay muchas cosas que expresar. Me gustaría aquí en la parte rojita, donde dice hipertensión arterial sistémica, que ustedes sepan que si una persona baja 9 kilos de peso, su presión sistólica, la alta, disminuye en 6.3 y la mínima, la diastólica, en 3.2. Así que cuando una persona empieza a bajar su grasa, pues ya no tiene los mismos parámetros de hipertensión arterial. Y bueno, vamos a poner la próxima. Tengo que ir un poquito más rapidito. Aquí ustedes ven los suplementos clave. Acuérdense que los suplementos, que yo no vendo ningún suplemento, lo aclaro, que a veces estoy hablando de un suplemento con cierta pasión y me han preguntado y he respondido lo más educado posible. No tengo que ver con ninguna forma comercial para cualquier cuestión que estamos hablando. Pero aquí están lo que ustedes conozcan, que si hay déficit de selenio, si hay déficit de magnesio, van a haber insuficiencias cardíacas y va a originarse problemas de diabetes y de síndrome metabólico. La tiamina, la L-carnitina, la misma vitamina D que hemos hablado en otras ocasiones. Tal vez alguien está esperando, bueno, ¿y para qué? ¿Qué dosis de L-carnitina? ¿Y por qué cosa es la L-carnitina?
que a mí nunca me la mandan y tengo enfermedades del corazón y le dio un infarto a mi papá a un paciente y pues, no está en los protocolos, pero la L-carnitina ayuda al metabolismo de las células cardíacas, fundamentalmente las grasas, mueve el ácido láctico, es antioxidante. Incluso ella participa después de un infarto, minimiza lo que se llama el aturdimiento, se queda aturdido el miocardio y ella se le puede mandar un paciente incluso que ya tiene hoy una enfermedad cardiovascular. También el remodelado del ventrículo izquierdo. La L-carnitina, la dosis de L-carnitina es entre 1000 y 1200 miligramos al día. Repito, depende mucho a la hora de dar dosis y tiempo el paciente que tenemos. La misma vitamina B1, que es la tiamina, que es una se produce al final de la hormona melatonina, sale la tiamina, pues es importante para el funcionamiento de las células del cuerpo y también cuando hay manifestaciones cardiovasculares. Aquí también podemos hablar de el selenio. El selenio, que es tan importante para evitar las enfermedades de la tiroides. Es un mineral que hay que darlo en pocas dosis, en 200 microgramos al día. Pero cuando hay déficit de selenio, hay insuficiencia cardíaca. Cuando hay déficit de selenio, nos crea mucho hipotiroidismo. Es como igual muchos hipotiroidismos que tienen que ver con déficit de selenio. Y nosotros debemos de conocer esto. Estos son suplementos fantásticos. ¿Qué es lo más correcto? ¿Tomar suplementos toda la vida? No. Busco los alimentos biodisponibles que tengan estos componentes y si por un momento determinado, pues me lo pueden mandar para buscar una solución. Es como la vitamina D. Usted no vaya a tomar vitamina D toda la vida o coenzima CoQ10 toda la vida, porque son liposolubles, no se pueden dar más de 3 meses y hay que buscar por eso tener una suplementación adecuada. Por lo tanto, la insuficiencia cardíaca viene de un corazón que no tiene energía. Hay un doctor que se llama Stephen Sinatra, que tiene un libro de cardiología metabólica. Déjeme decirle que ya hay una especialidad de cardiología metabólica y hay personas que tienen muerte súbita por problemas de metabolismo, no porque se le tapó la arteria, le bajó mucho el magnesio, está deshidratado y le da una arritmia y tiene una muerte súbita. Y esto es una nueva especialidad y él explica cómo se puede evitar el infarto y cómo debe tratarse a partir de la energía, de crear la energía del cuerpo. Dentro de todos hay 4 que se llaman los 4 fantásticos: la coenzima, CoQ10, la L-carnitina, el magnesio y el selenio. No es que los demás no sean importantes, pero la coenzima CoQ10, el selenio, el magnesio y la L-carnitina son fantásticos. La coenzima CoQ10 se puede dar de 100 miligramos, se puede dar hasta 300 cada 8 horas, 100 miligramos al día por 3 meses. En Texas están curando el cáncer, tratando algunos tipos de cáncer con 300 miligramos de coenzima CoQ10 al día. Está en el protocolo nuestro de Renacer 2. Y el magnesio, que ya todo el mundo lo conoce, que tiene unas propiedades excepcionales, magnesio, sobre todo el citrato. No se puede controlar el síndrome metabólico, la diabetes y la obesidad si hay problemas de magnesio. El magnesio participa en alrededor de 300 funciones bioquímicas en el cuerpo y los jugos verdes, todo lo que tenga de color verde está expresando que hay magnesio. Y por eso en nuestra comida diaria siempre tenemos que tener estas cuestiones. Fíjense cómo respetamos la individualidad del paciente, pero cómo vemos la multicausalidad.
El magnesio fomenta vasodilatación. El magnesio baja la resistencia vascular periférica y mejora el síndrome metabólico. Incluso el déficit de magnesio es causa directa del síndrome metabólico. Es antiagregante plaquetario el magnesio, protege el endotelio para que no se produzca, para que facilita el óxido nítrico que necesitamos, es antirrítmico y es un elemento que participa en muchas otras cuestiones. El magnesio es un protector, el magnesio es un protector del endotelio vascular, controla los radicales libres, produce ese óxido nítrico y siempre debe estar en la dieta. En el selenio ya hablamos de que su déficit causa insuficiencia cardíaca. Cuando hay selenio, que fíjense que es poquito, es microgramos, ayuda a la formación de anticuerpos. Cuando usted tiene mucho mercurio por el pescado, cuando hay mucho mercurio en el cuerpo, bloquea el selenio. La L-carnitina, repito, entre 1000, 1200 y se puede llegar hasta 2000 miligramos diarios. Él mueve el ácido láctico, disminuye mortalidad, minimiza el aturdimiento, incluso se puede ver en las arritmias. Todas estas cuestiones me parece que son importantes que ustedes las conozcan, porque si todo esto se une a la hidratación, a la alimentación, a la ejercitación y a la educación, porque la máxima responsabilidad de la salud es usted, pues ya tenemos formas no farmacológicas para ver todo esto que nosotros nos parece que es importante. La próxima. Aquí, ya por si alguien no pudo anotar bien, aquí está el suplemento y la dosis. La vitamina K2, porque no puedo hablar de todo por un problema de tiempo, hace que el calcio no se deposite en las arterias. El calcio no tiene que ver con el colesterol. No es quien origina, es que se une ahí y en esa mezcla se pone endurecida la arteria. Y la vitamina C, sí me parece importante, hemos hablado muchísimo de ella, pero cuando la vitamina C usted la tiene déficit por mucho tiempo, es el primer paso para que se origine la aterosclerosis. Y la aterosclerosis es más del 90% de las causas de padecimientos y de muerte. De 1 a 2 gramos también se puede usar en otras dosis endovenosas, incluso en el tratamiento del cáncer. La próxima. Aquí está la L-carnitina, aquí está la dosis. ¿Por qué? ¿Para qué? Fundamentalmente la próxima. Aquí está la taurina. La taurina es entre 40 y 400 microgramos. La taurina es fundamental. Yo a mis pacientes hipertensos, dándole espino blanco y dándole taurina, pues tengo una solución que hace lo mismo que el losartán, que los inhibidores de la angiotensina 2. Y baja también el colesterol malo, disminuye la progresión de aterosclerosis, en las cardiopatías en los diabéticos. Y este es un suplemento importante. La próxima. Aquí tienen de nuevo la CoQ10 y tienen la dosis. La CoQ10, igual que la vitamina D, la A y la E, siempre en el desayuno. Aquí tienen todo lo que hace el magnesio. La próxima. Y bueno, antes de entrar en el ejercicio, me parece importante hablar del ayuno intermitente. El ayuno intermitente se practicaba por el budismo, se practicaba por los musulmanes, es ancestral el ayuno intermitente, pero es la forma concreta de combatir la resistencia de la insulina y reactivar esos receptores. Y creemos que es importante. A mí personalmente, como yo le indico a los pacientes,
es que no empiecen a hacer un ayuno intermitente sin preparar el cuerpo. Puede estar primero 10 horas, después 12 horas. Ya con 14 horas es suficiente, un día sí, un día no. Lo voy haciendo gradualmente, una vez por semana, 2 veces por semana. De todas maneras, nos conviene antes de irnos a acostar, a dormir, estar 2 o 3 horas sin alimentación. Ya eso tenía otras explicaciones, no solamente por el insomnio y la melatonina, sino que ya usted puede ir preparando cronobiológicamente con el reloj biológico, puede ir preparando este cuerpo sin precipitarse. Y hay distintos ayunos, hay incluso de 24 horas, una vez por semana. Hay quien lo hace hasta 3 días, una vez al mes. Lo cierto es que si usted desintoxica, desinflama y bota toda la caca, toda la basura, hasta la presión arterial en esas personas que tienen hipertensión limítrofe, se puede solucionar. Los omegas 3 me parece que es importante, tanto el docosa hexanoico como el iocosa pentaenoico, pero dicen la receta EPA o DHA, los omegas 3 reducen los triglicéridos. Nosotros no creemos que a través de los fibratos es la solución para bajar los triglicéridos, y menos las estatinas para reducir. Y está en la literatura confirmado, y lo veo yo con mis pacientes, cuando usted le da omega 3 de 1 gramo, a veces hay que darlo hasta 2 o 3 veces al día, bajan los triglicéridos. Los triglicéridos no es lo mismo que el colesterol. Esto es una grasa que es muy dañina. Y repito, se mete en el páncreas, se mete en el hígado, se mete en el corazón, inflama. Y es una forma importante. Incluso el omega 3, yo lo mando por 3 meses y después mando omega 3, 6 y 9 juntos. Porque el omega 7, el 6 y el 9 se ponen bravos. Y esos 3 omegas están en la membrana de la célula. Y la membrana de la célula tenemos que tenerla íntegra. Porque cuando usted ensucia el líquido que hay, el líquido intersticial entre una membrana y otra, cuando esa membrana ya no está íntegra, las células no se comunican entre ellas, se vuelven psicóticas. Imagínense cuando dos personas no se pueden comunicar, cuando una célula, un linfocito T, no puede hablar con un linfocito B, ahí mismo se crean problemas. Por lo tanto, cuando hablamos de suplementos, que repito, no es por vida, se dan por un tiempo determinado, pero es importantísimo saber todas las funciones, ya no solamente con los triglicéridos. Hay una vitamina que junto con el omega es fundamental para subir el colesterol bueno. El doctor, tengo el colesterol bueno, malo, peligroso. Porque cuando ese colesterol está bajo, se pierde como un escudo del corazón. Incluso hay más riesgo de cáncer, de enfermedades neurodegenerativas en el cerebro. El colesterol bueno, hasta el día de hoy, no hay ningún medicamento que lo suba. Yo le doy el omega 3 y le doy el ácido nicotínico, la B3, y este tiene capacidad de elevar el colesterol bueno. Igual que si usted levanta un poquito de pesa, cuando hace ejercicio, sube el colesterol bueno, y esa niacina de 500 miligramos las primeras 4 semanas, y después le puedo subir la niacina hasta 1000 miligramos por 8 semanas más. Nunca pasar de 2 gramos al día, aunque hay literatura que acepta, pero en este caso la vitamina B3 tiene funciones curativas. No es lo mismo la niacinamida que la niacina. Y esto me parece, esto es reciente, y a ustedes también me gustaría siempre que reciban informaciones recientes. Entonces ya la taurina y el espino blanco son suplementos que me controlan la presión. Y estos, ¿cómo controlan los omegas? Hay una intervención que es la intervención del cuerpo, el cuerpo y la mente.
esto no es religioso, ya está publicado en en el Harrison 2023 que hay una eh, intervención en cuerpo-mente en muchos procedimientos para los efectos de nuestro cuerpo. Se calcula que el 80% de las enfermedades tienen que ver con problemas emocionales. Entonces, la meditación, la acupuntura, que son mecanismos, el yoga, el tai chi, que es tan importante porque es un ejercicio muy tridimensional. Está demostrado científicamente que facilita el beneficio celular. Incluso cuando usted está abriendo lo que se llama en medicina el tercer ojo, esto que está aquí en el medio de la frente, esto donde se dice que ahí está la glándula pineal. Antes se creía, hace años, en Guyton, cuando yo estudiaba, que la glándula pineal era algo que quedó de la evolución. No, la glándula pineal, ese tercer ojo donde se asienta el alma y es el portal entre el cuerpo y el alma y conecta el mundo físico con lo espiritual. Cuando usted abre ese tercer ojo, cuando tiene más visión interna, tiene clarividencia, tiene más empatía, tiene más sabiduría, tiene más visión de la realidad. Estas cuestiones son importantísimas en todo lo que nosotros estamos hablando. Aquí en el ejercicio, después lo pueden leer, ya hemos hablado mucho de la importancia del ejercicio. La próxima, creo que es la última ya. Sí, es la última, doctor. Y Listo. bueno, aquí que tu alimento sea tu medicina. Nosotros siempre aclaramos que esto que lo dijo Hipócrates es importante que se sepa. Si usted no se educa, si no tiene el papel de los alimentos en la hormona insulina, el papel de los alimentos en el sistema nervioso autónomo, en el llamado excitado simpático o pasivo parasimpático. Es vital conocer estas cuestiones, porque si usted es una persona que tiene mucha excitación, que tiene un predominio simpático, donde el simpático es como el pie en el acelerador, 30 minutos, una hora, y el parasimpático tiene que ir frenando todo el tiempo el cuerpo. Y ese estrés, eso los alimentos le dañan el cuerpo y los alimentos dañan las emociones, tristeza, insomnio. No es lo mismo comer alimentos excitantes que tener una dieta de alimentos que tengan antioxidantes. Cuando usted come, por ejemplo, la uva negra, que tiene resveratrol, la zanahoria, que tiene betacarotenos, el tomate, que tiene el licopeno, que es tan anticancerígeno, el té verde, la cúrcuma, la curcumina, el brócoli, que tiene glutatión, que desintoxica el hígado, el citocromo P450, las nueces, que tienen tocoferoles, la manzana, que tiene quercitina, el limón, las hesperidinas. Es decir, nosotros tenemos que buscar siempre nuestra alimentación y no alopatizar la medicina llamada alternativa. Pues entonces volvemos a lo mismo. Ahora en vez de comer, de comprar medicina, tengo que estar comprando toda la vida suplementos. Tengo 60 años, tengo que tomarme estos suplementos. No, no. Los suplementos se toman, se indican a la persona concreta. No hay ningún suplemento milagroso, ni el magnesio, que mira que hace tantas cosas, si no se le une todo lo que estamos hablando. Ahora, yo tengo que saber que cuando estoy comiendo arándanos, esta es la fruta campeona. Y cuando tengo el clavo de origen asiático, esto se utiliza mucho en China para la piel, y el vino tinto, que tiene resveratrol, y el tomillo y la menta, el cacao, el té verde, la cebolla roja, el brócoli. Es decir, ya yo empiezo a tener una cultura de cómo mezclar el alimento. Y ese paso, junto con el agua, que ya hemos dado conferencia del agua, y junto con la ejercitación, se plantea que por lo menos debemos hacer de 30 minutos a una hora. Es más, usted hace una hora de ejercicio y la lipasa, que le quema la grasa, está 12 horas en sangre y limpia la arteria. Antes se decía que cuando había aterosclerosis ya eso no era inmovible. Pues sí, se ha hecho centelleo isotópico a los quimilicrones y se sabe que limpia. Entonces yo tengo
yo tengo que buscar que mi edad biológica cada día sea más joven y que porque mi edad cronológica está como 10 años por encima de la edad que dice mi pasaporte, que dice el INE. Entonces nosotros tenemos que ver todo esto para que no se enferme, porque no es el proceso de salud-enfermedad, tiene como esencia la prevención. Eh, Quisiera decir esto por último, que la realidad de las grandes verdades siempre son cosas sencillas y a veces nos cuesta trabajo reconocerlas. Y usted es el que tiene, usted es el responsable de su salud, tiene que pensar en esto. Hay algo que es infalible. Cuando los pacientes ven que el hígado se limpia, que la próstata disminuye de tamaño, que se le controla la presión, que pueden quitar un grupo de medicamentos porque ya cambiaron y tienen más energía y más vitalidad y más felicidad, entonces esto es infalible. Acuérdense que la vida es corta, el arte es largo, la oportunidad fugaz, la experiencia a veces es engañosa y el juicio no siempre es, es correcto. Eso lo decía Hipócrates. Entonces, con todo esto, yo espero haberlos podido en el día de hoy ayudarlos y explicarles sobre base científica por qué nosotros necesitamos tanto tener un estilo de vida diferente para nuestros hijos, para ustedes mismos y evitar tanto luto y tantas enfermedades y tanta obesidad. México tiene el segundo lugar en obesidad mundial con el 75,1. El primer lugar México en obesidad infantil, el, este, casi por cada 4 horas hay una amputación por un pie diabético. El 85% de esos pies amputados son prevenibles. Entonces, ¿vale o no vale la pena ser capaces de entender este mensaje que con mucho cariño y con mucho respeto le hemos dado en la tarde de hoy? Muchísimas gracias. Ceci, hola, hola, sí, pero no, hola, hola. Dios lo bendiga, maravillosa plática. Yo tuve que quedó. Creo que es ella, porque son muchos los mensajes que están llegando. Ah, a ella se le fue la conexión. Ah, pero la demás no. Sí, es que ella creo que perdió la conexión. Están pidiendo. No están oyendo.
Ah, sí, ellos me están escuchando. Es que perdí la conexión con Ceci, porque ahora es el internet de ella el que tiene, o parece alguna dificultad. Entonces, menos mal que fue en la última lámina, ¿verdad? que se perdió. Sí, qué cosa. Eh, Ya no puede, no puede. No se puede comunicar. No, 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 dice que se escuchó todo. Ah, qué bueno, qué bueno. Parece que hemos tenido dificultad con donde estamos originando toda esta comunicación. Este jueves próximo, no, el otro jueves a las 12 del día, vamos a tener eh, otro Zoom. Estamos tratando de hacerlo quincenal y eh, el jueves 16, el jueves 16 de noviembre a las 12 del día, vamos a ver el papel de la melatonina en la prevención de enfermedades y como a mí siempre me gusta responder preguntas, pues si queda alguna pregunta de esta charla, de esta conferencia, pues también sacaremos un tiempito para contestarle, porque es que no me puedo comunicar con... Ah, es que ya me está diciendo que se les fue la conexión. Bueno, un beso grande a todos, muchísimas gracias por su tiempo, por tantas muestras de cariño. Este, y también yo estoy dando charlas en los centros Nature Slim presenciales, que son como me gustan a mí, para que no, para que no ocurran estas cosas. Y ustedes a través de Nature Slim pueden saber el calendario y la información sobre mi trabajo. Un beso grande a todos, a todas, un abrazo, gracias.